Mis amados y amadas, nuevamente hoy estoy con ustedes en tu programa Cristo Viene. Vamos hoy a seguir conversando, ahondando mucho más en la persona de Jesucristo, la persona de Jesús, nuestro Salvador. Así que vamos a ponernos cómodos y vamos a disfrutar de esta hora. Pero antes quiero invitarte a cerrar tus ojos para que invitemos la presencia del Espíritu Santo en nuestro medio. Oremos. Querido y amantísimo Consolador, gloria a tu nombre en esta hora, Señor. Gracias por concedernos este tiempo para estudiar las Escrituras. Te invitamos a que tomes el control de esta hora, que nos des la iluminación a través del estudio de las Escrituras que necesitamos para nuestro crecimiento espiritual. Hoy vamos a ahondar un poco más sobre la persona de nuestro Salvador Cristo Jesús. Gracias por capacitarnos en ese sentido, Señor. Gracias por abrir nuestras mentes, por colocar palabras sabias en nuestras bocas, argumentos sólidos, Señor, y discernimiento en este tema. Gracias por escucharnos y gracias por concedernos tu presencia. Gracias, Jesús. En tu nombre agradecemos estas bendiciones. Gracias por ministrar por nosotros, Señor. Gracias por concedernos también tu anuencia para estudiar acerca de tu persona. En tu nombre agradecemos estas bendiciones. Amén. Bien, mis amados, vamos a comenzar esta conversación utilizando el versículo que utilizamos en el programa anterior. Me refiero al versículo que está en el libro de Hebreos, capítulo 10, el versículo 5. Mira cómo dice: por lo cual, entrando en el mundo, ¿quién va a entrar en el mundo? El Verbo. El Verbo va a entrar en el mundo. Cuando me refiero al Verbo, me estoy refiriendo a esta tercera persona de la deidad, que San Juan lo califica como el creador y también lo califica como el unigénito, una vez que ha encarnado. Muy bien, entonces, el Verbo, es decir, Jesucristo preexistente. Recordamos que la preexistencia de Cristo es el Verbo, es solamente su condición divina, la condición de Dios. El Verbo es la condición de ser Dios, es su naturaleza total divina, 100% divino, el Verbo. Pero cuando dice por lo cual, entrando al mundo, entonces el Verbo necesita entrar a nuestro mundo para poder rescatar a la raza humana. Necesita entrar a este mundo. ¿Cómo lo va a hacer? Muy bien, eso forma parte de este misterio que llamamos el misterio de la piedad. Entonces, por lo cual, entrando al mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste. Es decir, los sacrificios y las fiestas ceremoniales y todo aquel rituaje de la liturgia judía ya no tiene sentido, ya no tiene valor salvífico. ¿Por qué? Porque el Verbo está entrando a nuestro mundo.
Sacrificio y ofrenda no quisiste, o sea, ya no quiero más ofrenda, dice la deidad toda, ya no quiero más sacrificios de corderos, ya no quiero eso. ¿Qué es lo que quiero ahora? ¿Qué es lo que se necesita ahora? Que el verdadero cordero entre al mundo, que el verdadero cordero haga acto de presencia en este mundo que está perdido. Y sigue diciendo, mas me preparaste un cuerpo. Ese es el cómo lo va a hacer. Lo primero que tiene que hacer la deidad es preparar un cuerpo para que el verbo entre a este mundo a fin de conquistarlo nuevamente, porque recordamos que este mundo está en las manos de Satanás. Estuvo y todavía lo está. Aunque el enemigo perdió la batalla, él no ceja en su empeño de destruir toda la obra creativa de nuestro Dios, destruir el plan de la redención, destruir toda doctrina que se relacione con la salvación. Él está empeñado en eso, y destruyendo eso también se asegura que el hombre se pierda eternamente, que no haya quien esté esperando a Cristo por segunda vez, que no haya pueblo que lo espere. Esas son las intenciones de Satanás. Yo estoy perdido, conmigo se perderán todos. Ese es su espíritu, esas son sus intenciones. Muy bien, entonces, mas me preparaste un cuerpo. Habíamos dicho en la clase anterior que el término o la expresión me preparaste un cuerpo, tenemos que interpretarlo desde el punto de vista siguiente. El verbo se hizo carne, ¿verdad? El verbo se hizo humano. El verbo se hizo totalmente humano, 100% humano. No 50%, no, 100% humano. Esa divinidad del verbo, esa naturaleza de Dios, la va a fusionar con humanidad, la va a fusionar con un cuerpo humano. O sea, Él mismo haciéndose un cuerpo humano. Y por allí hay un video que está recorriendo las redes ya desde hace un tiempo, y algunos predicadores se han hecho eco de ese video para decir o confirmar las palabras de este arqueólogo que se formó a sí mismo, un arqueólogo autodidacta. Viajó por muchas partes del mundo, sobre todo en el cercano oriente, tratando de encontrar las reliquias bíblicas. Ron Wyatt, y que pregonó en sus días, cuando estaba vivo, que había encontrado algunas reliquias. Sin embargo, las instituciones acreditadas de nuestro tiempo no dan fe de que tales descubrimientos hayan sido veraces. Bueno, este señor Rowan Wyatt dijo que descubrió el Arca de la Alianza en el lugar donde Jesús murió. Y esa arca, pues se le encontraron rastros de sangre. Rowan Wyatt dice que él llevó esas evidencias o esas huellas de sangre, las llevó a un laboratorio del cual no se tiene conocimiento tampoco. Llevó estas muestras de sangre a ese laboratorio, y en el laboratorio le dijeron que esa sangre correspondía a alguien que solamente tenía 23 cromosomas más un cromosoma que no se sabe qué era, que adujeron que era el cromosoma de Dios, o la existencia de Dios en esos cromosomas. Eso es lo que ellos están aduciendo, eso es lo que ellos están imaginando, o eso es lo que Ron Wyatt
Dice que dijeron ellos, y ahora él lo pregonó por las redes sociales en su tiempo, y ahora hay algunas denominaciones que se han hecho eco de eso, algunos predicadores de diferentes denominaciones también lo han tomado para introducirlo en sus prédicas acerca de la naturaleza humana de Jesús. Total que esta sangre presenta pues que solamente tiene 23 cromosomas humanos. Y como están hablando de Jesucristo, pues han decidido que esos 23 cromosomas humanos pertenecen a María. Y el otro cromosoma, para completar 24, pertenecería a Dios. Ahora, mis hermanos, te hago una pregunta. Para que un humano sea 100% humano, ¿cuántos cromosomas necesita? ¿23 cromosomas? No. Si un humano solamente tiene 23 cromosomas, ese humano no se forma. No se forma. Es imposible que una persona se haya formado con 23 cromosomas. Otra cosa que debemos tener en cuenta. Vamos a suponer que se haya formado, supongamos eso, que se haya formado este ser con 23 cromosomas. Si son 23 cromosomas, para que sea un humano total, debería tener 46 cromosomas. Entonces sí sería 100% humano. Pero si lo que tiene son 23 cromosomas, entonces es 50% humano. Si es 50% humano, esa sangre no puede ser la de Jesucristo, porque Jesucristo es 100% humano, 100% humano, no 50%. Y si hablamos de ese otro cromosoma, al cual aducen que es el de Dios, déjame decirte algo. Si nosotros somos o fuimos hechos a la imagen de Dios, a la imagen de la deidad, y tú te paras en un espejo, tú dices, yo soy la semejanza de la deidad, de Dios. Aquí estoy, mira cómo soy. Te ves los brazos, las piernas, el tronco, te ves la cabeza, te ves todo. Dice, claro, yo me parezco a Dios. Y si Dios es perfecto, si Cristo es 100% Dios, vamos a suponer que debería tener también 46 cromosomas divinos. Esa es una elucubración para que podamos irnos dando cuenta dónde estaría el error de lo que está diciendo Ron Wyatt y de lo que están diciendo algunos predicadores por allí. Bueno, en ese sentido, mi hermano, vamos a leer algunos párrafos de un libro que se llama Mensajes Selectos, tomo 3. Repito, Mensajes Selectos, tomo 3, que nos va a abrir un poco más nos va a aclarar un poco más acerca de la naturaleza de Cristo. Fíjate lo siguiente. Me gusta este párrafo porque es conciso y determinante. Tomo 3, Mensaje Selecto, página 147, segundo párrafo. Mira cómo dice. Cristo no poseía la misma deslealtad pecaminosa, corrupta y caída que nosotros poseemos. Pues entonces Él no podría haber sido una ofrenda perfecta. Y eso es lo que hemos estado diciendo ya algunos días anteriores. Si Cristo tenía una naturaleza pecaminosa, no puede ser una ofrenda perfecta, porque el cordero que se sacrificaba en la liturgia judía tenía que ser perfecto, inmaculado, impecable. Tenía que ser el cordero, no podía tener mancha de ninguna clase. Pero al decir que estos cromosomas
estos 23 cromosomas de María pertenecen a Cristo para hacer el cuerpo de Cristo, estos cromosomas, mis hermanos, estaban contaminados de pecado. Porque María, como lo dijimos anteriormente, era un pecador. Sus genes estaban contaminados de pecado. Ella fue constituida pecador a partir del momento en que Adán cayó en pecado. Todos nosotros somos constituidos en pecadores, ¿verdad? Es decir, la culpabilidad de Adán se nos imputó a nosotros. Tremenda injusticia. Sí, pero dice, horror, eso es una injusticia. Por supuesto que es una injusticia. Que el error de alguien se le impute a otro. Y eso fue lo que pasó. El error de Adán se nos imputó a nosotros. Así que nosotros parecemos culpables junto con él. Y como la naturaleza de Adán se corrompió, se pervirtió, se degeneró, ¿verdad? Entonces, esa naturaleza corrupta pasó también a nosotros. Otra injusticia más. ¿Qué culpa tenemos nosotros? Por supuesto. Por eso es que la deidad, en el plan de la redención, lo establece. El hombre no es culpable. Justificación por la fe. El hombre no es culpable. Culpables somos nosotros, dice la deidad. Además, Satanás también nos acusó a la deidad de ser la culpable del todo, de todo lo malo que existe en el universo o que pueda existir en el universo. La deidad es la culpable. Las enfermedades, la muerte, la angustia, etcétera, etcétera, la deidad es la culpable. Entonces, como la deidad es amor, la deidad asume la culpa. Nosotros somos culpables. Así que cuando el Verbo entra en esta tierra con un cuerpo humano, asume esa culpa, se imputa esa culpa a sí mismo. No es que la culpa le es inherente a él, no, se la imputa. La coloca sobre sí, la coloca sobre sí. Entonces, Cristo no poseía la deslealtad pecaminosa, corrupta y caída. O sea que Cristo no tenía una naturaleza caída. Cristo, la naturaleza humana de Cristo no era corrupta. La naturaleza humana de Cristo no estaba contaminada por la deslealtad pecaminosa. Si hubiese sido así, Él no podría haber sido una ofrenda perfecta. Creo que eso es determinante. Ya no deberíamos estar buscando respuestas por otro lado que confirme que alguien dijo que sí, que Cristo tenía una naturaleza pecaminosa. Porque solamente ese párrafo extraído de ese libro ya debería ser suficiente para corregir nuestro concepto errado con respecto a la naturaleza humana de Jesús. El concepto errado es decir que Cristo tenía una naturaleza pecaminosa, que Cristo había nacido, que Cristo había sido engendrado con una naturaleza pecaminosa. En el mismo libro, en la página 148, el segundo párrafo dice lo siguiente: las tentaciones de Cristo y los sufrimientos que tuvo a consecuencia de ellas estaban en proporción a su carácter elevado e impecable. ¿Cómo dice este párrafo que era el carácter de Cristo? Elevado e impecable. Lo contrario a elevado, hablando del carácter, es degradado, degenerado, corrompido. Pero aquí dice que el carácter de Cristo era elevado, no podía estar corrompido. Entonces Cristo no tenía tendencia al mal, porque estamos hablando de su carácter, ¿verdad? Sus características morales eran elevadas.
Y además dice impecable. O sea, que no eran elevadas solamente porque él se mantuvo dentro de un lineamiento, dentro de un código moral externo a él. No. La palabra ahora impecable significa que ese código moral no era de afuera hacia adentro, sino que ese código moral estaba en él. Ese código moral le era inherente a él. Por eso es que era impecable y su carácter elevado. No había mancha o sombra de corrupción en su carácter. No había tendencia al mal en su carácter. Otro párrafo que es interesante. En la cruz, Cristo estaba soportando los pecados de todo el mundo. Es decir, que Cristo en la cruz cargó con la culpa, cargó con los pecados de la humanidad. Lo cargó, no que lo llevó en sí mismo, sino que lo cargó. O sea, él las tomó sobre sus hombros. Y por eso dice el texto, al que no conoció pecado, se hizo pecado. Se hizo pecado, o sea, se imputa el pecado, pero no es que lo lleve en sí, ¿no? Porque si lo lleva en sí, él no lo puede pagar, no puede pagar esa deuda. Entonces lo lleva sobre sí, que es otra cosa. En sí y sobre sí son dos términos totalmente diferentes. Términos que expresan conceptos diferentes. Entonces nosotros tenemos que saber interpretar lo que se está diciendo. Me llama la atención el texto que dice San Pablo, de que la letra mata. La letra mata. Entonces, cuando nosotros leemos un párrafo, si lo tomamos con la literalidad con que está escrito, puede ser que cometamos errores. La literalidad de la letra mata. Tenemos que buscar introducirnos dentro de la letra y navegar en sus conceptos, en sus diferentes avenidas, que serían qué quiso decir, por qué lo dijo, cómo lo dijo, a qué se refiere. Navegar en la letra, navegar en el concepto, porque de repente lo conceptuamos de una manera equivocada, pero si lo navegamos, si lo contemplamos, si lo investigamos, si lo comparamos, entonces puede surgir la luz y decir, pero aquí he estado equivocado, como lo que acabamos de decir. No es lo mismo decir, lo cargó en sí, que lo cargó sobre sí. Son dos aspectos totalmente diferentes. Muy bien, otro párrafo. Cristo nunca soportó la enfermedad en su propia carne. Oiga, ¿qué quiere decir eso? Cristo nunca soportó la enfermedad en su propia carne. ¿Qué quiere decir eso? Que Jesús nunca se enfermó. Si no soportó la enfermedad en su propia carne, en su propio cuerpo, significa que Jesús nunca se enfermó. Jesús no tuvo viruela, Jesús no tuvo lechina, Jesús no tuvo gripe. Jesús no tuvo eso, porque era perfecto. No había naturaleza pecaminosa en él, ni poquita, ni mucho, no la tenía. Porque aquí dice, nunca soportó la enfermedad en su propia carne, pero cargó las enfermedades de los demás. ¿Qué significa eso? En él no se experimentó enfermedad, él no las experimentó, pero las enfermedades de los demás, él sí la cargó.
pagó eso, la enfermedad de los demás. Se condolió de las enfermedades de los demás. Se condolió del sufrimiento de los demás. Sufrió con los demás ese tormento, ese dolor. Se hizo partícipe de ese dolor de los demás. Así como lo hacemos nosotros cuando nos condolemos por el sufrimiento de un familiar o de una persona que apreciamos. Nos condolemos. Cuando una persona muere, usualmente decimos, te acompaño en tu dolor, me conduelo de tu dolor. Eso fue lo que hizo Jesús. Condolerse de las enfermedades y del sufrimiento de la raza humana. Pero no era que la enfermedad estaba en él. No era que experimentaba las enfermedades de este mundo, porque el párrafo dice, la enfermedad nunca soportó la enfermedad en su propia carne, es decir, en su propio cuerpo. Mensaje selecto, tomo 3, página 150, segundo párrafo. ¿Qué otro párrafo tenemos para leer? Fíjate, ¿era Cristo capaz de ceder a las tentaciones? Esto es otra cosa. El párrafo comienza con ese subtítulo. ¿Era Cristo capaz de ceder a las tentaciones? Y la escritora responde, trataré de responder a esta pregunta. Como Dios que era, no podía ser tentado. Claro, porque es que el texto lo dice, Dios no puede ser tentado. ¿Por qué Dios no puede ser tentado, mis hermanos? Porque en Dios no hay concupiscencia. En Dios no hay tendencia al mal. Y si Cristo es Dios, como siempre lo pregonamos, que Cristo forma parte de la deidad, porque Cristo es Dios también, ¿verdad? Entonces en Cristo no puede haber concupiscencia. Cristo no puede ser tentado porque es Dios. En Cristo no puede haber ápice de tendencia al mal porque es Dios. Porque si lo tuviera, entonces sí podría haber sido tentado. Pero ahora nos presentan esta otra situación. Como Dios que era, no podía ser tentado, pero como humano podía serlo y con mucha fuerza. Y podía ceder a las tentaciones. Su naturaleza humana pasó por la misma prueba por la que pasaron Adán y Eva. Su naturaleza humana era creada. No poseía cualidades de los ángeles, era humana e idéntica a la nuestra. Cristo tenía un cuerpo humano, mente y mente humana. Vino a nuestro mundo a mantener un carácter puro e impecable, ¿verdad? Vino a este mundo a mantener, quiere decir que ya lo poseía, un carácter puro e impecable. Si no lo hubiese poseído, no lo hubiese podido mantener. Entonces, Cristo tenía un carácter puro e impecable. Como Dios, no podía ser tentado, pero Satanás lo intentó, ¿cierto? Porque en el desierto nosotros encontramos esas preguntas insidiosas de doble camino, ¿verdad? Doble camino significa, te pongo entre la espada y la pared. Si tú no caes en un lado, vas a caer en el otro. ¿Qué ejemplo tenemos nosotros de eso? Recordamos el pasaje de María Magdalena cuando fue llevada a la presencia de Jesús para que Jesús dictaminara una sentencia sobre ella. Entonces, ¿dónde estaba lo insidioso del hecho? Que en tiempo de los romanos, ninguna persona que no tuviera una autoridad romana, una autoridad civil y judicial romana, no podía emitir un juicio judicial sobre alguna persona. Hacerlo era esperar que fuese sometido a un tribunal del César, porque solamente el César tenía esa autoridad y a quien él se la concedía. Nótese que cuando llevaron a Jesús a la presencia de Poncio Pilato,
Poncio Pilato tenía la autoridad del César para declarar que Jesús era inocente y excusarlo de lo que se le acusaba. Pero él no lo hizo. Ahora, muy bien, si Pilato no hubiese tenido esa autoridad del César, Pilato hubiese sido acusado de atribuirse una autoridad que no se le había conferido. Entonces podía haber sido llevado preso y hasta ajusticiado. Lo mismo sucedió con Jesús. Cuando llevaron a María Magdalena a Jesús, ellos querían que Jesús dictaminara una condena contra esa mujer. Es decir, se adjudicara la autoridad del César para juzgar y condenar. Si Jesús lo hubiese hecho, hubiese dicho a María Magdalena que estaba condenada y que tenía que ser apedreada, entonces los sacerdotes, como siempre los sacerdotes podían echar mano de Jesús y acusarlo de haberse atribuido la autoridad del César. Y Jesús entonces, había el justificativo que necesitaban los sacerdotes para ajusticiar a Jesús. Pero como Jesús no lo hizo, entonces ese plan fracasó por ese lado. Pero entonces está ya hemos visto la espada, ahora vamos a ver la pared. Entonces, como Jesús no cayó en esta trampa de doble cara, la segunda cara era, si Jesús dice que esta mujer es inocente, entonces lo prenderemos y en vez de llevarlo al tribunal de Roma, lo llevaremos al tribunal nuestro, al tribunal del Sanedrín, acusándolo de que estaba incitando al pueblo a violentar la ley de Moisés. Interesante, ¿cierto? Si no caes con una, vas a caer en la otra. Entonces todas las trampas que Satanás le tendió a Jesús eran del mismo calibre. O caes aquí o caes en este otro lado. Muy bien, cuando Jesús estuvo en el desierto, las trampas de Satanás eran iguales. Nótese que Satanás siempre expresó, si tú eres el Hijo de Dios, si tú eres Dios, bueno, haz que estas piedras se conviertan en pan. Entonces, ¿qué atacaba Satanás allí? Procuraba que este ser que se presentaba ante él como un humano, buscándolo en su parte de su egocentrismo, ¿verdad? Si tú eres el Hijo de Dios, o sea, vamos a suponer que Jesús en su mente podía suceder lo que sucedió en la mente de Eva. Satanás introducía una duda en su mente, si tú eres el Hijo de Dios, la duda, ¿seré yo el Hijo de Dios verdaderamente? ¿Y por qué estoy pasando hambre aquí? ¿Por qué tengo que atravesar por esto si yo soy Dios? ¿Por qué lo tengo que hacer? Entonces Satanás tendió su trampa poniendo en duda la divinidad de Cristo. ¿No sabía Satanás que ese ser era el Verbo encarnado? ¿No lo sabía? Claro que lo sabía, mi hermano. ¿Pero por qué? ¿Por qué le hace la pregunta? ¿Por qué le tiende esa trampa dudosa? Si tú eres el Hijo. Y lo otro es, si tú tienes tanta hambre y eres Dios, ¿por qué no comes? ¿Qué te lo impide? ¿Qué te lo impide? La otra trampa, si tú eres el Hijo de Dios, bueno, échate abajo para que no está escrito que a sus ángeles mandará cerca de ti para que te libren de todos tus caminos. Si tú eres el Hijo de Dios, nuevamente la trampa. Y así fueron siempre las trampas de Satanás a Jesús. Lo tentó como Dios, porque la intención de Satanás era destruir a Cristo como el Verbo, como el Creador, como el sustentador, como el soberano. Tenía que destronarlo allí, tenía que destruirlo allí, porque ya él había destruido a un hombre perfecto, impecable, inocente, ya lo había destruido.
se había apoderado de la raza humana. Él necesitaba era apoderarse de la deidad, apoderarse del universo, y para apoderarse del universo tenía que destronar a la deidad, tenía que destruir a Cristo mismo como Dios. Sin embargo, Jesús no echó mano de su poder como Dios, sino se ciñó a su limitante como ser humano. Se ciñó allí, con la anuencia del Espíritu Santo que le fortalecía. Cristo nunca echó mano de su poder como Dios. Por eso es que el texto dice, lo puso de lado. Eso estaba ya estipulado en el plan de la redención. No podrás echar mano de tu poder como Dios. Tendrás que batallar como humano. Y saldrás vencedor si permaneces adherido al Espíritu Santo, que es tu consolador y ayudador como humano allá en la tierra. Lo igualito que para nosotros. Nosotros, para poder vencer, tenemos que permanecer adheridos al Espíritu Santo, no para que Él nos controle. Alguien dijo que Cristo venció porque permanecía controlado por el Espíritu Santo. No, eso es un error. Si el Espíritu Santo controla, quiere decir que no podemos echar mano de nuestro libre albedrío. Quiere decir que no podemos tomar decisiones propias, sino que estamos sometidos. Y si es así, si el Espíritu Santo controla, si el Espíritu Santo nos somete, quiere decir que Dios es un tirano, porque nos está obligando. No. El libre albedrío significa que tú mismo vas a tomar tus decisiones, que tú mismo tienes conciencia de lo que vas a hacer, que asumes tu responsabilidad cualquiera que fuere las consecuencias de las decisiones que vas a tomar. Eso se llama libre albedrío, eso se llama libertad. Por eso es que se está librando la batalla, porque Dios no quería que en el universo hubiesen autómatas, como lo dijimos en un programa atrás. En el mundo en el universo todos eran autómatas, porque todos obedecían a un patrón establecido. No se conocía otra forma de vida, no se conocía algo que antagonizara con ese patrón. Entonces el universo obedecía por desconocimiento. No había más nada, no se conocía más nada. Pero cuando Dios mostró la otra cara, ahora sí, el hombre universal sería totalmente libre. Porque ahora, conociendo las dos caras de la moneda, entonces podía tomar decisiones conscientes, racionales, emotivas, y ser responsable de las consecuencias que sobrevendrían por las decisiones que haya tomado. ¿Ves? Entonces, la guerra universal es por eso. Entonces, Cristo no podía estar sometido por el Espíritu Santo, no podía estar controlado por el Espíritu Santo. No. Porque en ninguna parte de la Sagrada Escritura nos dice que el Espíritu Santo es el controlador del creyente. No, es el consolador. Es el consejero, es el instructor, es el guía, pero no el controlador. No el controlador. Entonces, decir, por ejemplo, que un espíritu divino, ¿verdad? Diciéndose la parte divina de Cristo, un espíritu divino se metió, por decir ese término, en el templo humano. No. O por ejemplo, decir, Jesús nunca cedió a su naturaleza pecaminosa, porque siempre estuvo bajo el control del Espíritu Santo. Eso es una herejía, hermano. Eso es una herejía. Primero, allá hay dos herejías. Primero, que Jesús nunca cedió a su naturaleza pecaminosa. La primera herejía, Jesús tenía una naturaleza pecaminosa. Segunda herejía, estuvo bajo el control. Cuando nosotros estudiamos lo que significa la palabra control y de cuántas formas existen en este planeta de control, ¿verdad?
nosotros encontramos que está bajo la observación minuciosa, que está bajo la supervisión, etcétera, etcétera. Otro día vamos a abrir un poco más acerca de lo que significa el término control y a qué aspectos de la vida de la humanidad se aplica. Bueno, entonces el Espíritu Santo no puede estar bajo el control. Es decir, mejor dicho, el ser humano no está bajo el control, porque estar bajo el control significa que no tiene poder de decisión. ¿Quién está bajo el control? Un esclavo. Está bajo el control. No tiene poder de decisión. ¿Quién está bajo el control? Los hijos infantes. Mientras están bajo la tutela, fíjate, bajo la tutela de los padres, están bajo el control de los padres. Pero una vez que el ser humano ya es mayor de edad, ya deja de estar bajo el control de los padres. Ahora vas a asumir tus consecuencias de las decisiones que hayas tomado. De manera que el Espíritu Santo no es un controlador, es una guía, es un consolador, te consuela. Y esa palabra consolar tiene muchas implicaciones, ¿verdad? Te consuela, te guía, te instruye, te capacita, te exhorta, te ilumina, te capacita. Pero las decisiones las tomas tú. Toma las decisiones. Entonces, seguimos adelante. Como Dios que era, no podía ser tentado. Cristo no podía ser, aunque Satanás lo intentó de destronar a Jesús, atacándolo en su condición de Dios, ¿verdad? Se dio cuenta que atacándolo de esa forma se verificaba el hecho o constataba el hecho que a Dios no se le podía tentar, porque el mismo Jesús dijo: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Verdad? Entonces Satanás fue reprendido allí nuevamente. Pero como humano, porque Jesús, habiendo colocado su divinidad, colocado de lado su divinidad, significa que no iba a echar mano de ella bajo ninguna circunstancia. Tremenda prueba, mis hermanos, que tú teniendo el poder no puedas usarlo. Eso es una tremenda prueba. Bueno, Cristo padeció eso. Pudiendo echar mano de su poder, de su majestad. No lo podía y no lo podía. Pudiendo echar mano de eso, no podía echar mano de eso. Qué cosa, como San Pablo, qué cruce de palabras aquí, ese palabrerío de San Pablo que algunas veces parece que dice una cosa y como que se contradijese en la otra, pero dice, bueno, y este trabalengua, Pablo, ¿qué es lo que tú me estás tratando de decir? Bueno, esto también se parece a un trabalengua. Pudiendo echarle mano, no podía echarle mano. Hermano, ¿y qué estamos diciendo entonces? Que Cristo, siendo Dios, teniendo todo el poder para hacerlo y siendo el soberano, estaba limitado. Por sí mismo se limitó a no echar mano de ese poder para vencer. Tenía que vencer como en la fragilidad humana. Ahí es donde tenía que vencer. No como Dios, sino como un ser humano. Para poder desbaratar el argumento satánico que el hombre no tiene la facultad de ser obediente, que el hombre por naturaleza es desleal e infiel, que el hombre por naturaleza es un traidor. Entonces la única forma de vencer a Satanás era como humano, y así venció Jesús, poniendo siempre de frente: al Señor tu Dios adorarás. Poniendo siempre de frente: escrito está. Escrito está. No como Dios te venceré como un humano, en la fragilidad humana, allí te venceré. Porque estoy alimentado de la palabra de Jehová.
Es el ejemplo para nosotros. Entonces, Cristo podía haber cedido a la tentación, sí. ¿Por qué Jesús sudó sangre? Porque podía flaquear. Podía flaquear. Podía ceder a las tentaciones. Así que su naturaleza pasó por la misma prueba por la que hemos pasado todos desde Adán. Y hablando acerca del texto que me hiciste un cuerpo, nota que este párrafo está en Mensaje Selecto, página 146, párrafo 1, donde nos dice: la naturaleza de Cristo era creada. Ajá, la naturaleza de Cristo era creada, y el texto nos dice ya: me preparaste un cuerpo, me hiciste un cuerpo, me creaste un cuerpo. Muy bien, si me creaste un cuerpo, ¿por qué me lo vas a crear con tendencia pecaminosa? ¿Por qué voy a vivir en una condición humana pecadora, con tendencia al mal? ¿Por qué? ¿Cuál es el objetivo? Bueno, para que seas semejante a tus hermanos. Pero es que Cristo es semejante a nosotros, en verdad. Cristo es semejante a nosotros. Y ya lo vamos a leer en unos instantes en qué era Cristo semejante a nosotros. Bueno, entonces, repito, ¿Adán era impecable? Sí. ¿Y por qué cayó? ¿Adán era inmaculado? Sí. ¿Y por qué cayó? ¿Adán era inocente? Sí. ¿Y por qué cayó? Cayó a pesar de serlo. Entonces apliquemos eso a Cristo. Si Adán, siendo impecable, inocente e inmaculado, cayó, ¿verdad? Entonces, ¿qué necesidad tenía Cristo de venir con una tendencia al mal para demostrar lo contrario? ¿O para demostrar que sí se podía vencer? No, porque en la impecabilidad Adán podía haber vencido, pero no lo hizo. Entonces, en la corrupción no era necesario que Cristo viniera corrupto, no era necesario, porque en la impecabilidad también se cae. ¿No? ¿Ves? Entonces Cristo, ya los textos nos han dicho, era impecable en su carácter, elevado e impecable. Dice, estaba en proporción a su carácter elevado e impecable. Está hablando de su carácter. No hablamos de carácter, carácter es todo. Porque estamos hablando de las características de un ser. ¿Qué diferencia a un ser de otro? ¿Qué diferencia a una persona de otra? Sus características. En esas características hay aspectos similares, parecidos, y hay aspectos que no lo son. Todas las personas no son bondadosas. Esa es una característica que no es igual en todos. Y hay diferentes niveles también. De manera pues que Cristo podía ceder a las tentaciones. Su naturaleza humana pasó por la misma prueba por la que pasaron Adán y Eva. Su naturaleza humana era creada. La deidad trabajando junta para introducir al Verbo en este mundo con un cuerpo humano. El Verbo se hizo carne. El Verbo tomó cuerpo humano. El Verbo se ahumanó. Eso es lo que significa. Tomó un cuerpo humano. Una vez nos confundimos al decir, no, es que Cristo se hizo hombre. ¿Cómo es eso que se hizo hombre? Vamos a especificar, porque el lenguaje es tan dinámico y cambia de una generación a otra los significados. Entonces, cuando decimos que Cristo es hombre, por ahí están algunos gnósticos diciendo, ves que Cristo es homosexual o bisexual. Se abre la puerta hacia eso, porque nuestra mente es buscar una herejía para soportar una inclinación al mal. Los que tienen ese problema, esa inclinación a la bisexualidad, entonces echan mano de este recurso. Es que Cristo era
bisexual. Y eso me justifica, ¿verdad? Entonces, Cristo, esa naturaleza de Jesús humana, fue creada. Impecable. La van a crear, la naturaleza de Adán fue creada con una tendencia al mal. No. Porque la naturaleza humana del Verbo tenía que serlo. Entonces, esa naturaleza fue creada impecable, inmaculada. No poseía las cualidades de los ángeles. ¿Qué significa eso? Que no tenía las cualidades de los ángeles. No se está refiriendo a la condición de pecador o de inocencia. Se está refiriendo a que o era espíritu o era humano. ¿Verdad? Era espíritu o era humano. No que era hombre, no. Porque hombre es hombre. Era espíritu o era humano. Los ángeles son espíritu. El Verbo, antes de encarnar, era espíritu. Por eso que dice Dios es espíritu. La deidad es espíritu. Y los que se relacionan con esta deidad, es necesario que lo adoren en espíritu también, ¿verdad? En una forma espiritual, porque Dios es espíritu. El Verbo era espíritu antes de ser encarnado. Pero una vez que encarna, ahora toma un cuerpo humano. Ahora se hace humano. Se hace humano. ¿Qué significa eso de humano? Porque algunas veces nos confundimos también. Cuando decimos, no, que humano es porque ama, porque odia, porque se conduele, porque es amable, porque es cortés, porque llora. Nosotros no somos humanos porque tenemos esos sentimientos, porque esos sentimientos son de Dios. Esos son atributos divinos que fueron colocados en nosotros en el momento en que fuimos creados en la persona de Adán. Se nos colocaron esos atributos. Entonces nosotros no somos humanos porque amemos, porque seamos bondadosos o porque lloremos ante el dolor. No, nosotros no somos humanos por eso. Somos humanos porque tenemos carne, sangre y hueso. Por eso es que somos humanos. Si no tuviéramos carne, sangre y hueso, seríamos espíritu. ¿Ves? Esa es la diferencia. Entonces el verbo de ser espíritu asume un cuerpo humano. ¿Verdad? Eso es. Recordamos pues que espiritualmente el espíritu también tiene un cuerpo físico que nosotros no vemos y no podemos tocar. Pero en la perfección, Adán y Eva sí tocaron y hablaron y vieron a la deidad. Y vieron y tocaron a los ángeles. En la perfección. Cuando nosotros lleguemos nuevamente a esa restauración, cuando nosotros también formemos parte de ese mundo del cual caímos, también vamos a verlo, también vamos a poder tocar, verlo y todo a la deidad, aunque sea espíritu. Pero ahorita, lo que nos concierne aquí, los ángeles son espíritu. Así que Cristo dejó de ser, cuando dice, no poseía las cualidades de los ángeles. Se refiere a eso, que los ángeles son espíritu y Jesús, ahora, el Verbo, ahora en Jesús, tenía un cuerpo humano. Ahora era humano, ahora tenía carne y sangre y hueso. Anteriormente a eso no tenía ni carne, ni sangre, ni hueso. ¿Eso a qué se refiere? Porque si decimos, no, es que no poseía las cualidades de los ángeles, bueno, que los ángeles son santos y Jesús no es santo. Que esas son las cualidades de los ángeles. No se está refiriendo a eso. Que los ángeles tienen cierto poder, sí. Que Jesús no podía utilizar esos poderes, no podía. Por eso es que dices, hecho un poco menor que los ángeles. Claro, nosotros como seres humanos, como personas que somos, y ahora en pecado mucho más, no tenemos ese poder que se le confiere a un ángel. No. Nosotros no podemos desplazarnos en el espacio a la velocidad de la luz, como los ángeles pueden hacerlo, ¿verdad? Entonces, Jesús, en su naturaleza humana creada, no tenía esa cualidad de los ángeles, desplazarse en el espacio a la velocidad de la luz, porque ese poder lo había colocado de lado, no podía usarlo. Pero si había algún poder
era echando mano del Espíritu Santo, que era su compañero para llevar a cabo el plan de la redención, esa etapa del plan de la redención cuando Cristo cuando pisaba esta tierra. Ahora, cuando Cristo resucita, ya es otra cosa, porque las palabras nos dicen, y resucitó con un cuerpo glorificado. ¿Qué significa eso? Un cuerpo glorificado. Significa que ahora, habiendo pagado, habiendo completado, como estudiamos en otra charla anterior, habiendo completado la fase, habiendo salido victorioso, ahora reasumía su divinidad, no porque él era divino, reasumía su poder, reasumía su gloria. Ya no estaba velado, ya esa gloria no va a seguir velada por un cuerpo, ¿verdad? Ya no había limitante para él. Ya esa limitante voluntaria, a la cual él se sometió, ¿verdad? La cual fue obediente a esa limitante, ya dejó de existir esa limitante. Ahora reasumía nuevamente su poder como Dios. Entonces ya no necesitaba que el Espíritu Santo hiciera una labor a favor de él. No, ya él había completado la obra, ahora él asumía toda su gloria y poder. Por eso es que entonces estaba en Emaús y de repente apareció aquí y entonces atravesó unas paredes, porque ahora Dios es Dios y hace lo que quiere y como quiere. Por eso es Dios. Él lo puede hacer. Entonces, y ahora sí, él podía, aún ya con su cuerpo glorificado, ya habiendo asumido su poder y gloria, ahora podía desplazarse por el espacio a la velocidad de la luz. Porque Él es Dios y lo puede hacer. Entonces, era humana, idéntica a la nuestra. Era humana, idéntica a la nuestra. Claro, es idéntica. Nosotros somos un cuerpo de 46 cromosomas. 100% somos nosotros humanos. Jesús también, 100% humano, con 46 cromosomas humanos, pero que no los trajo de María ni de ningún otro hombre, porque aquí no tuvo voluntad humana para hacer ese cuerpo, para el cuerpo humano del Verbo, el cuerpo humano de Jesús. Pero tenía que tener 46 cromosomas, no 26, como dice Romuaya y ahora estos predicadores. 23 cromosomas humanos por la parte de María. Jesús tenía 46 cromosomas completos para ser un humano. ¿De dónde salieron esos 46 cromosomas? Jehová Dios lo hizo. La deidad obrando hicieron ese milagro de la concepción. Lo hizo la deidad. El Verbo haciéndose humano. Muy bien. Cristo tenía cuerpo humano y mente humana. ¿Dónde está la mente? En el cerebro. En el cerebro. Es decir, que Jesús, como humano, tenía un cerebro de carne, por donde circula la sangre, con las neuronas que tiene todo humano. ¿Verdad? Jesús pensaba también. ¿Quiere decir que la deidad no piensa? Claro, la deidad piensa, pero Jesús seguía pensando. También tenía esa facultad de pensar. No era otra persona que pensaba, además del pensamiento que podía tener como Dios. No son dos personas, como decíamos anteriormente. No son dos personas distintas habitando en un solo cuerpo. No. Ya la mente, esa mente estaba fusionada. Cristo respondía a su condición de Dios, su mente. Tenía plena conciencia. Ese es otro tema. La conciencia. ¿Qué conciencia tenía Jesús? Porque una cosa es la mente y otra es la conciencia. ¿Qué conciencia tenía Jesús? Entonces, Jesús tuvo conciencia de saber quién era. Antes de los 12 años, ya sabía quién era. Ya sabía a qué había venido. Ya sabía a qué se iba a exponer o a qué se estaba exponiendo. Ya él lo sabía, porque el Espíritu Santo lo había instruido
en ese sentido. El Espíritu Santo había abierto su mente hacia ese mundo que desconocía cuando nació, porque él nació con una mente en blanco y esa mente fue llenada por el Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Cómo lo llenó? Con la información. Mira lo que dice la Escritura con respecto a ti. Tú eres de ti es que se habla aquí. Tú eres este personaje, tú eres así, tú provienes de tal lugar. Por eso es que Jesús, en las cosas de mi Padre me conviene estar. Es decir, ya él sabía que no era hijo ni de María ni de José. Él lo sabía, que su Dios era el celestial. Porque se le había dicho, tú eres hijo de Dios. Ese es tu título, hijo de Dios. Por eso es que le dice a María, mujer, ¿qué tengo yo contigo? ¿Verdad? Eso va a ser otro estudio. Mujer, ¿qué tengo yo contigo? ¿Era que Jesús despreciaba a María? No. Jesús, todo amor, amaba y respetaba a María. Como nos ama y nos respeta a todos. Pero también respondía o correspondía a ese afecto maternal de María hacia él. Él también lo correspondía como un hijo. Como hijo. Y por eso nunca la abandonó. Y después que murió José, él se encargó de ella. Como hijo primogénito que era de esa sociedad, todo hijo primogénito tenía que velar por sus padres. Y Jesús era el primogénito de María, así que cuando José murió, Jesús asumió su rol de hijo primogénito, a cuidar a esa mujer que había sido utilizada para que él pudiese encarnar, para que el Verbo pudiese encarnar, para que le pudiese dar la vida, o la entrada a este mundo. Eso es el término correcto. Porque Jesús, en él estaba la vida. Entonces a Jesús nadie le estaba dando la vida. María lo que le estaba era el canal que abría las puertas para que el Verbo entrara a este mundo. Muy bien, entonces seguimos. Aunque no tenía ninguna mancha de pecado en su carácter, escucha esto, querido predicador. Aunque no tenía ninguna mancha de pecado en su carácter, condescendió en relacionarse con nuestra naturaleza humana caída con su divinidad, ¿verdad? Entonces, nuestra naturaleza, sí, esta es la caída. Él condescendió a relacionarse con nuestra naturaleza caída, pero con la nuestra, no que Él se relacionó con nosotros porque tenía una naturaleza caída, no. Eso no es lo que está diciendo. Condescendió en relacionarse con nuestra naturaleza humana caída, con su divinidad. Con su divinidad. ¿Verdad? Porque está diciendo, no tenía ninguna mancha de pecado en su carácter. Es decir, no tenía tendencia al mal. Al tomar sobre sí mismo, escucha esto, que ya lo dijimos anteriormente. No es lo mismo decir al tomar en sí. No es lo mismo decir al tomar sobre sí. Son dos cosas diferentes. Al tomar sobre sí mismo la humanidad, honró a la humanidad. ¿Qué significa que honró a la humanidad? Vindicó a la humanidad. Al tomar nuestra naturaleza caída, dice, al tomar nuestra naturaleza caída, pero ya arriba ya nos aclararon cómo fue eso que la tomó, sobre sí, no en sí. Mostró lo que ésta podría llegar a ser si aceptaba la amplia provisión que él había hecho para ella y llegaría a ser participante de la naturaleza divina. Mensaje Selecto, tomo 3, página 151. Párrafo 2. Otra cosa para compartir. Mira, es igual, semejante, es decir, es lo mismo decir semejante que igual. Repito, ¿es lo mismo semejante que igual? Pues claro que no. La palabra dice que nosotros fuimos creados a semejanza de la deidad. No dice que fuimos creados igual que la deidad, porque ninguno de nosotros es Dios. Ninguno de nosotros es espíritu,
Porque la deidad desde el comienzo es espíritu. Adán no fue creado espíritu, fue creado humano. Es decir, fue creado carne y hueso y sangre. Entonces, nosotros somos semejantes a la deidad. ¿Qué es semejante? Semejante cuando dos figuras tienen la misma forma pero diferente tamaño. Eso es semejante. Somos parecido, similar, aproximado, copiado. Los sinónimos de eso, repito, parecido, similar, aproximado, copiado. Es decir, nosotros somos una copia de la deidad, pero no somos la deidad. La deidad es el prototipo, nosotros somos un tipo. ¿Verdad? Nosotros tenemos un cuerpo aproximado al de él, no igual al de él, similar, parecido, no igual, no igual. Compartimos algunos de los atributos de la deidad, así como el amor, la bondad, la cortesía. Esos atributos los compartimos. Él los compartió con nosotros, mejor dicho. Y por eso nosotros los poseemos. Y no, repito, no somos humanos por tener esos atributos. No, somos humanos porque tenemos carne y sangre. Por eso es que somos humanos. Ahora, lo que significa iguales. Iguales es cuando dos figuras tienen el mismo tamaño y la misma forma. Entonces son iguales, es decir, son idénticos, son analógicos, son exactos, son parejos. Entonces, cuando dice que Cristo es semejante a nosotros, no significa que Cristo es igual a nosotros. ¿En qué es semejante? En que tomó carne y sangre. ¿Verdad? Tomó carne y sangre, o sea, se hizo humano. Pero Cristo no es igual a nosotros enteramente. ¿Por qué? Porque nosotros somos pecadores y Cristo no lo es. Nosotros somos engendrados en pecado y Cristo no lo fue. Entonces, iguales cuando dos figuras tienen el mismo tamaño y la misma forma, son iguales. Cristo no es igual que nosotros. Su cuerpo no fue igual que nosotros. Su cuerpo fue engendrado, no fue creado, no fue concebido, entonces no es igual a nosotros. Es semejante porque tiene carne y sangre y hueso y órganos. Por eso es semejante. Bien, mis hermanos, con esto pues los dejo por esta hora. Espero que esta charla también sirva para que se efectúe nuestro crecimiento espiritual y avancemos en nuestra carrera cristiana. Te invito a que oremos. Querido y amantísimo Consolador, nuevamente te damos las gracias por habernos acompañado en esta hora en el análisis de estos párrafos del libro Mensajes Selectos. Gracias por confirmarnos en la fe. Gracias por abrir nuestra mente para que podamos comprender cada vez más las naturalezas de Cristo Jesús, nuestro Salvador, del Verbo, Señor, del Verbo encarnado. Gloria a ti, Verbo encarnado, gloria al Espíritu, gloria a Jehová, en tu nombre Jesús lo agradecemos. Amén. Mis amados, feliz día, feliz tarde donde te encuentres y un abrazo nuevamente.